Aquí comienza Diálogo de Fe y Salvación. Un programa que pretende establecer una conversación permanente entre la Biblia, palabra de Dios, y la cultura de hoy. Diálogo de Fe y Salvación. Saludos familia, bienvenidos a Diálogo de Fe y Salvación. Gracias por estar con nosotros, bienvenidos. Seguimos en nuestra serie Escolarizar no es educar. Bienvenidos a nuestro episodio 223 de Diálogo de Fe y Salvación y damos gracias al Creador por permitirnos estar acá. Junto a mi compañero Eddie Amílcar Osorio. Pastor, ¿cómo está usted? Bienvenido. Bien, hermano Carlitos, contento de poder estar una vez más aquí en Diálogo de Fe y Salvación, así que bienvenidos todos, nos alegra poder compartir este tiempo, esperamos que se sumen a la conversación. Hoy vamos a estar hablando sobre un tema buenísimo, así que siguiendo nuestra serie, Escolarizar no es educar, basada en el libro del mismo nombre del escritor Darren Miller, y estamos viendo tanto diferentes teorías, ¿verdad?, probadas a lo largo de la historia, como también pues posturas bíblicas, ideas bíblicas, Claro. Que encontramos en las escrituras. Así que súmense, ya vamos a lanzar un par de preguntas por ahí para que ustedes participen y se sumen al diálogo con nosotros. Así que les invitamos a estar pendientes esta hora. ¿Qué tal de frío, pastor? Un poco ahí frío. ¿Todo tranquilo? Bueno, hoy un poco tranquilo, ¿verdad? Sí. Creo que estaba como Antier, a 18 grados. Creo que el lunes fue la más fría, el lunes en la mañana. Algo así, ajá. Sí, lunes por la mañana, casi 8 grados. Sí, Chiquimula, estaba... pastor. En Chiquimula. Chiquimula y Zacapa, ¿va? Eso es increíble. Es histórico. Bien. Damos gracias a Dios por el frío también, pastor. Sí, definitivamente. Aunque es interesante ver cómo se descontrola mucho el ambiente, las áreas productivas. Por ejemplo, la producción de leche es un gran problema. Hoy hablaba con un productor de pollos. También, o sea, estamos tan acostumbrados al calor, ¿va usted? Que cuando este tipo de cosas pasan, pues también, ¿verdad? Pero, como dice la Escritura, gracias a Dios por todo. Sí, así que bienvenido el frío también. Así el es. Café se haber vendido más. Cabal. Muy bien, Eddie, hemos venido estudiando este maravilloso libro. Yo creo que es una bendición. Hemos visto aspectos importantísimos de cómo entender y recuperar el concepto de lo que es educar. Ajá. Recuperar el concepto de la educación y recuperar el concepto de lo que significa los establecimientos de aprendizaje técnico. Estoy tratando de quitarme el sistema educativo, dice pastor. Sí, establecimientos de instrucción científica, si lo queremos llamar así. Entonces, tenemos que separar las cosas, pastor, pero no necesariamente separarlas en el sentido de que una cosa es una y otra la otra. Sí. Están entrelazadas. Sí, así es. Y hoy vamos a ver una perspectiva puritana de cómo la tecnología y el círculo del conocimiento están entrelazados, pastor. Correcto. No están para analizarse por separado, sino está entrelazado. Una Así cosa es. Produce la otra, se ayudan entre sí. Entonces también hay un ejemplo interesante que vamos a ver, por ejemplo, en la Universidad de Harvard, pastor. Vamos a ver algunos detalles, por ejemplo, de qué es lo que sucedió, y pues eso nos va a llevar, ¿verdad?, usted a analizar y profundizar en la estructura histórica y filosófica que permitió a los reformadores y puritanos construir naciones libres. Es lo que decíamos en algún momento, que hablábamos de este modelo. Y este modelo, pastor, no solo está en teoría, también está en la práctica. Exacto. Y, o sea, se puede evaluar. Tiene números, tiene datos. Entonces hay algo que es palpable en cuanto a este modelo que plantea y que planteó el puritanismo en su momento, pastor, y que es el que pues hoy desde la Iglesia del Señor estamos planteando también al sistema en primer lugar, pastor. Y a la iglesia, obviamente, recuperar el concepto dentro de sus casas, dentro de sus hogares, ¿no? Así es. Entonces, en el episodio anterior, hermano Carlitos, estuvimos viendo que la educación es un acto de descubrimiento, ¿no? Hablamos de los 3 libros,
de la razón, hablamos de la Biblia y hablamos de la creación y de cómo Darrell Miller y algunos reformadores también entendían, ¿no? de que el encuentro con Dios se produce en el cruce o en la intersección de esas tres cosas, ¿no? Entendiendo que Dios es un... Hay una palabra que me gustaba, que usa Darrell Miller, y es que de Dios emana todo. O sea, de Dios emana tanto, por ejemplo, la razón del hombre, de él procede, ¿verdad? Claro, o sea, de Dios procede la razón del hombre. La facultad de que el hombre entienda las cosas viene de Dios, ¿ya? Pero también la creación viene de Dios, ¿ya? Porque Él creó, ¿ya? Pero también la revelación especial viene de Dios, que en este caso es la Biblia, ¿verdad? Entonces, el principio rector, podríamos decir, de esas tres grandes vertientes de información para el ser humano, ¿verdad usted? Es que de Dios emana todo. O sea, Dios es el que produce, Dios es la fuente de todo conocimiento y de todas las facultades que el hombre puede alcanzar, ¿verdad? Ahora, hoy vamos a pasar a analizar un término que a mí me parece bastante interesante: tecnología. ¿Ya? Tecnología a como cómo los puritanos entendieron tecnología. Nosotros hoy tenemos una noción de tecnología pues bastante... no sé cómo es. No, realmente no busqué en el diccionario cómo se define tecnología ahorita. Aunque aquí está. Ahorita vamos a ver la definición. Pero me llama la atención porque en cierto momento yo escuché a alguien en un taller de capacitación y dijo: hoy les voy a hablar de tecnología, y pasó con una hoja de papel y dijo: para mí una de las mejores tecnologías que existen es esto. La hoja de papel, ¿verdad? Exacto. Y uno generalmente cuando habla de tecnología casi siempre se refiere a cosas como estas, ¿verdad? Exacto. Como el dispositivo móvil, una tablet, una computadora, ya un teléfono. Pero en su momento un machete es una tecnología. Exacto. Un chuzo para sembrar es tecnología. Exacto. O sea, esa parte y cómo los puritanos entendieron que la tecnología debería ser un medio o un puente para que el hombre, para que los niños se formaran y conocieran al Creador, ¿verdad? Entonces vamos a estar viendo un poquito acerca de tecnología y cómo los puritanos le entendieron, y que es un concepto, como decíamos, que no tiene que ver nada con las máquinas, sino con teología aplicada a la educación. Sí, usar todos los medios posibles para producción. Exacto. Y desarrollo humano, si queremos llamarlo así, pastor. Así es, yo creo que es importante, sí, en algún momento sí leí esa parte, fíjese, pastor. Y por ejemplo, hablar de descubrimientos o de ideas que el ser humano fue desarrollando en el tiempo. Por ejemplo, la rueda, pastor. Por ejemplo, cómo utilizar el fuego. Por ejemplo, cuando el fuego se usaba en determinados trabajos. O sea, por ejemplo, las siembras. En el avanzar del tiempo fueron los bueyes, por ejemplo, los arados. O sea, hablándole de la perspectiva agrícola, ¿verdad? Usted que recuerde usted que pues en la historia antigua pues la agricultura predominó mucho, la caza predominó mucho, ¿verdad usted? De igual forma también en aspectos educativos, cuando sale el papiro, por ejemplo, cuando comienza a salir la tinta, pastor, o sea, los escritos en las paredes, o sea, tantas cosas, esas son tecnologías, familia. Exacto. O sea, desde esa perspectiva, ahora obviamente hoy tenemos un sinfín de cosas que el humano ha desarrollado, ¿verdad usted? Así es. Pero en el concepto que queremos plantearnos es en ese precisamente, de cómo de esos elementos que el hombre usa para desarrollarse, pastor. Así es. Sí, creo que van a haber muy buenas cosas sobre las cuales vamos a estar hablando. También sobre lo que usted mencionaba, ¿no? La visión original de la universidad. Y hay otra palabra que creo que va a hacer mucho ruido ahí: la multiversidad frente a la universidad, o diversidad frente a la universidad. Que la universidad promueve unión, conocimiento. Pero hoy lo que se está promoviendo no es ese tipo de conocimiento. No es un conocimiento que une, sino un conocimiento que fragmenta, que divide la población, las naciones, ¿verdad usted? Entonces, y esto lo vamos a hacer citando la Declaración de Propósito de Harvard de 1643, el cual dice que el fin principal es que el estudiante sea aleccionado para
conocer a Dios y a Jesucristo, que es la vida eterna. Y de eso concluimos, y creo que es algo que tocamos también en el episodio anterior, que la educación no se diseñó para conseguir un empleo, un trabajo. Ese es un temazo, sinceramente. Ya los comentarios están saliendo por ahí. Sino pastor. para capacitar al hombre para desempeñar con justicia, habilidad y magnanimidad todos los oficios, tanto públicos como privados. Excelente, y es una maravilla esto, pastor. Por ahí el pastor Douglas Osorio comenta, ¿verdad? Usted de que él quiere decir que yo fui entonces tecnológico con el machete y el chuzo en la mano. Pues sí, la verdad que sí, hermano. Usted utilizó tecnologías para sembrar y limpiar terreno y producir alimento. Buscar formas. Es que lo vemos como algo anticuado. Sí, o simple, pastor, pero está produciendo alimento alguien que siembra maíz. Correcto. Está produciendo alguien que alista un potrero, por ejemplo, y tal vez nos estamos yendo a la parte agrícola porque es de donde venimos, usted, pero lo más conocido y común. Pero hay tantas cosas, Eddie, tantas cosas. Y mire qué interesante. A mí me encanta, pastor. Y aquí ocuparíamos un buen tiempo el programa, pero trataremos de ser lo más breve posible. Me encanta aquí conocer a Dios y a Jesucristo. Escuchen esto. Que es, aleccionado, ¿va? Aleccionado para conocer a Dios y a Jesucristo. Uh-huh. Que es... el propósito, quiero que nos pongamos en situación, ¿verdad? Uh-huh. Estamos viendo las raíces de las grandes instituciones educativas, las históricas, exacto, las que pusieron las bases para la educación moderna que hoy tenemos, ¿verdad? Usted, exacto, que se ha desviado un montón, ¿verdad? Pero la raíz, cómo inició, el propósito inicial, ¿cuál era? Pero yo quiero que veamos un concepto que lo hemos hablado así en forma esporádica en algún momento aquí. De lo que dice Juan 5, 23, 24. De cierto os digo que el que oye mi palabra y crea el que me envió, tiene vida eterna. No dice tendrá. Sí. Uh-huh. Tiene. O sea, vivir la dimensión del conocimiento del Señor, pastor, es ya. Sí. Es ahora. Entonces está diciendo, un hombre que reconoce su identidad creadora, que regresa al marco rector que usted mencionó, me gustó esa frase, del marco rector de la vida. Este hombre que regresa y entiende el marco rector correcto de la vida, y a ese hombre le das tecnología, es una bomba. Sí. O sea, es lo que está tratando de decir Harvard. Cuando se entiende que de Dios emana todo. Cuando se entiende que de Dios emana todo. Y mire el concepto que es interesante, mire usted. Entonces, y muchas veces entendemos que, por ejemplo, en estos momentos, pastor, la educación no se ejerció para que consigamos un empleo. Exacto. Que no, es para lo que hoy se educa. Exactamente, sino que se planteó para afrontar los diversos desafíos de la vida. O sea, que el hombre fuera un hombre capaz. Exacto. Capaz de utilizar su entorno y lo que encontrar en él como un medio también para conocer a Dios y servir a Dios, ¿verdad? Usted, más adelante vamos a ver ese tema también dentro de eso mismo, el trabajo como adoración, ¿ya? Que es otra cosa que nosotros miramos ahora como fragmentado, ¿verdad? Aparte. Pero antes de continuar, pastor, queremos lanzar a nuestra audiencia 2 preguntas para que participen. La primera, ustedes la están viendo en pantalla ya. ¿Crees que la educación que has recibido o que reciben tus hijos realmente te prepara para vivir una vida con propósito y sabiduría, o simplemente para conseguir un trabajo? ¿Ya? Buenísimo. ¿Por qué? O sea, la educación que usted recibió en su momento o la que sus hijos están recibiendo, ¿de verdad es preparar a sus hijos o prepararlo a usted para vivir la vida con propósito, con sabiduría? Cambiaron el chip, pastor. ¿O solo está escolarizándose para trabajar en una determinada empresa? Tener un cartón. Exacto. Que usted pueda tener opción de tener un trabajo. Exacto. Pero de aspirar. Y hoy he visto eso a muchos de los patojos, ¿verdad? Usted en la U, y yo creo que desde cierto punto pues tiene lógica por el sistema en el que estamos inmersos, ¿verdad? Eso le iba a decir precisamente. Que los patojos andan viendo qué carrera es más rentable. Más rentable, ¿verdad? ¿Qué carrera genera más?
Ya, o sea, ya no se habla de vocación de servicio, vocación en un oficio, ya, sino es qué genera más. Ya, entonces ya el juramento hipocrático de muchos médicos quedó en el olvido, ¿verdad? Usted, porque simplemente lo hacen no por cuidar de las personas, ¿verdad? Yo creo, pastor, en algún momento recuerdo que aquí dialogamos una frase de hermano Miguel Reyes, ¿se recuerda? Profesor de CETECA. Y Miguelito decía en su momento, bueno, él posteó una frase que la comentamos aquí, que el ser humano no es un elemento productivo, sí, sino es imagen de Dios. Imago Dei. Imago Dei. Pero ¿qué es lo que sucede? Hoy en día el mismo sistema está alineado a eso. Así es. O sea, el sistema no quiere buenos... No sé si decir esto. Pero el sistema no apunta a necesitar gente bien educada. Sino que el sistema está pidiendo, pastor, si queremos decir así, está pidiendo gente hasta cierto punto capacitada, ¿verdad usted? Pero para ocupar cargos, para ocupar puestos. Mire, ve, quiere que le diga mi forma de pensarlo, y lo he escuchado en algunos momentos de algunas personas. Gente que sepa obedecer, ¿ya? O sea, gente que ¿por qué? Porque como dijo alguien por ahí, hasta la forma en que nos sentamos en la escuela, ¿verdad? Todos ordenaditos en fila. Ya, o sea, desde ya nos están programando para trabajar en fábricas, en empresas y obedecer órdenes, ¿verdad? Entonces no hay libertad. Y no estoy hablando de que estemos en una cárcel, ¿verdad? Ya, pero hablo de que no existe esa libertad de pensamiento para los niños, para los patojos, en el contexto de la educación, ¿verdad usted? Ahora, antes, pastor, solo voy a leer las dos preguntas que tenemos. La primera es, la segunda, ya leímos la primera. La segunda es, ¿en tu vida tomas decisiones solo porque se puede? ¿O te preguntas si realmente deberías hacerlo? ¿Ya? ¿Qué diferencia crees que haría poner a Dios y la verdad en el centro de esas decisiones? ¿Por qué estamos haciendo esta pregunta? Porque vamos a ir al fondo de cómo en su momento los puritanos entendieron esta parte. ¿Ya? Que los puritanos tienen muchas cosas también de que tal vez no son imitables, ¿verdad usted? Pero en esta parte ya tienen grandes aportes. ¿Ya? Entonces, en tu vida diaria, ¿tomas decisiones solo porque se puede? ¿O preguntas si realmente deberías hacerlo? Ética. ¿Qué tal con la ética? ¿Qué tan relacionadas están nuestras decisiones con la ética bíblica? Y si usted quiere, quitémosle bíblica, pastor, porque hay gente que no le gusta, ¿va? Tal vez el secular, ya te llaman a religiosidad. Hablemos de la ética creacional, del ser. Valga la redundancia, del ser humano. El ser del hombre. El ser del humano, el ser creador. No perdamos de vista, familia, que somos diseñados. Así es. No perdamos de vista que hay un factor diseñador atrás de nosotros para que funcionemos correctamente. Y si se puede funcionar correctamente, pues la respuesta es sí, pastor. Así es. Sí se puede. Necesitamos redención, obviamente. Correcto. Pero se puede. Y eso es lo que buscaba este sistema de estudio. El cual, pues, vuelvo a repetir, pastor, existen datos que pues es el mayor éxito de la historia. Así es. En todos lados. O sea, pastor, si yo vuelvo y veo, por ejemplo, las grandes urbes o las ciudades de primer mundo, si queremos llamarle así, pastor, en un alto porcentaje de ellas, pastor, son naciones configuradas en este sistema. Sí. La Europa antigua, ¿no? Usted, por ejemplo, el éxito que alcanzó, ya mencionamos a Estados Unidos de Norteamérica, y así pues podemos mencionar otras, ¿verdad? Que llegaron a la cúspide de su cultura y del desarrollo del humano, pastor, una prosperidad, si queremos decirlo así, porque mucha de su cultura se basó en principios creadores. Así es. Y obviamente, pues, que están en las escrituras. O sea, eso es lo que tenemos que observar, ¿no sé? Correcto. Entonces, el concepto técnico, el concepto puritano, de tecnología, pastor, para entrar en materia,
Que va a tocar la resi. Sí. Le toca la cápsula. Antes de ir a eso, procede del griego a como lo entendían los puritanos, ¿verdad? Tecne, que es arte o oficio, ¿ya? Y estudio, que es logos, ¿verdad? Tecnólogos, ¿ya? Estudio del arte y oficio. Exacto. Para los puritanos era el principio organizador de una vida virtuosa, lo que hablamos anteriormente, mire, el principio de que de Dios emana todo, ¿ya? Que relaciona todo el conocimiento con el avance del reino de Dios. ¿Ya? O sea, ellos entendían que el hombre avanza en relación a cómo avanza el reino de Dios en el mundo, ¿verdad usted? Ahora, esto me lleva a mí a pensar así de forma breve, hermano Carlitos. Hace poco estaba viendo precisamente, estudiando Eclesiastés, recordaba el término que se usa para sabio o para sabiduría en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y se dice que en el Antiguo Testamento un sabio no necesariamente era alguien. Para nosotros hoy un sabio es alguien que sabe mucho de ciencia o cosas así, ¿verdad? Filosofía. Ajá. Pero en el concepto antiguo testamentario del tema, del término, era un artesano. ¿Ya? Era alguien que tenía información y sabía cómo ponerla en práctica. Claro. ¿Ya? Entonces dice que los artesanos, los labradores, los que trabajaban con piedra, los que trabajaban con madera, los que ayudaron a construir el tabernáculo, ellos eran conocidos como sabios. ¿Ya? ¿Por qué? Y tiene relación con esta forma de los puritanos de entender la tecnología, ¿verdad usted? Y ahí juega un papel importante, ¿sabe qué también, pastor? El avance del tiempo. Por ejemplo, eran sabios los ancianos y más con eso. ¿Por qué? Sí. Porque sabían o supieron cómo vivir durante todo ese tiempo. Correcto. Mire qué interesante. Sí. Pero bien, muchas veces el sistema actual, querida familia, no apunta hacia eso. Y hoy en día, pues, desde este pequeño espacio, la propuesta es el poder regresar a las bases y principios. A los principios fundacionales. Exacto. Así que, ¿listo, Pastor Eddie? Vamos listos con la cápsula del día. Correcto. Nuestro hermano Eddie hoy nos acompaña siempre con la cápsula del día, en donde nos trae siempre un espacio, el cual sin lugar a dudas a usted lo va a edificar. Así que, Pastor, adelante con la cápsula del día. Diálogo de Fe y Salvación presenta la cápsula del día. La cápsula del día. ¿Qué sucede cuando la palabra de Dios deja de ser solo un texto de consuelo personal para convertirse en el motor de una revolución pacífica? ¿Es posible luchar por la libertad sin perder el espíritu de Cristo? Muchos conocemos o hemos leído acerca de Martin Luther King por sus discursos en Washington, pero pocos recuerdan que su verdadera fuerza no residía en su carisma político, sino en su identidad como ministro del Evangelio. Hoy, en esta cápsula del día, analizamos el ascenso de un hombre que decidió que el silencio no era una opción para un seguidor de Jesús. Así que les invito a que nos detengamos un momento y nos preguntemos si nuestra fe no nos impulsa a buscar justicia. ¿Es realmente fe verdadera en Jesús? La historia de Martin Luther King no comenzó en un podio, sino en el seno de una familia de pastores bautistas. Su formación académica fue rigurosa, integrando la ética cristiana con la realidad de un sistema segregacionista que negaba la imago Dei, la imagen de Dios en el prójimo. En 1955, tras el arresto de Rosa Parks, un joven King de apenas 26 años fue elegido para liderar el boicot a los autobuses de Montgomery. Su mensaje fue claro: la resistencia debe ser firme, pero basada en el amor ágape. Resistir, pero con amor. King adoptó la no violencia por estrategia política. No la adoptó por estrategia política, sino por convicción teológica. Recordaba constantemente King las palabras de Jesús en Mateo 5:44: amad a vuestros enemigos y bendecid a los que os maldicen. También su visión estaba alimentada por el clamor de Amós 5:24. Corra el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. Para Martin Luther King, la justicia no era un ideal secular,
era un requisito del reino de Dios. En su famosa carta desde la cárcel de Birmingham, desafió a los líderes religiosos que preferían el orden sobre la justicia, recordándoles que la ley moral de Dios está por encima de las leyes injustas de los hombres. Martin Luther King nos enseña que el evangelio tiene pies y manos. Su vida terminó en un sacrificio que hoy, en el 2026, sigue resonando. Lo seguimos recordando y es ejemplo en muchas cosas para la mayoría de nosotros. Como herederos de una larga historia cristiana, su legado nos deja algunas aplicaciones directas que quiero compartir. Primero, la justicia es parte del evangelio. No podemos separar la salvación del alma de la búsqueda de la dignidad humana. Como dice Miqueas 6:8, Dios nos pide hacer justicia y amar misericordia y humillarnos ante nuestro Dios. Segundo, el peligro de la neutralidad. Pongan mucha atención a por favor. King decía que el lugar más caliente del infierno está reservado para aquellos que en tiempos de crisis moral mantienen neutralidad. El silencio ante la injusticia es en sí mismo una postura a favor de la injusticia. Creo que todos por lógica entendemos eso. Tercero, amor no es debilidad. Luchar por la verdad con espíritu de mansedumbre es la forma más alta de coraje y de resistencia. Pero de resistencia, como mencionamos hace un momento, con amor ágape. Hoy nosotros estamos desafiados a preguntarnos, ¿está nuestra fe produciendo frutos de justicia en nuestra comunidad? ¿O nos hemos conformado con una vida piadosa que no incomoda a nadie? Pregúntese eso y reflexione sobre esta pequeña cápsula histórica de Martin Luther King. Esta ha sido la cápsula del día. Que Dios les bendiga. La cápsula del día. La cápsula del día. Bien, estamos de vuelta en Diálogo de Fe y Salvación. Interesante dato, pastor, en la cápsula del día. A Martin Luther King no lo movió acción política. Así es. Sino pasión teológica. Correcto. Interesante. El fondo de su participación tan pasional no fue tanto porque anhelaba algún tipo de cargo público. Sí, sino porque entendía estaba buscando una curul en el Congreso. Entendía que era lo correcto. Que lo del cielo no se pierda. A mí me llama la atención una de las posturas que narraba ahí en la cápsula del día en cuanto a resistir con amor ágape. O sea, pienso que es una de las cosas imitables que Martin Luther King hizo sobre Jesús, ¿ya? Porque Jesús hizo lo mismo, ¿verdad? Entonces, como él dijo, vamos a resistir, pero desde el amor. Y en un clima de segregación racial horrible, ¿verdad? Horrible, triste. Ya. Donde gente negando la imago de y la imagen de Dios. ¿Hasta dónde llegó? Muchísimas personas. ¿Hasta dónde llegó ese asunto? Imagínense. ¿Hasta dónde llegó ese asunto? Pero bien, vamos, pastor, continuamos entonces. El concepto puritano de la tecnología. Y ya nos dimos cuenta que cuando hablamos de tecnología, pues no solamente hablamos de inteligencia artificial y todo lo que hay con pantallas táctiles. No. Ya dijimos que lo más sencillo un medio que el ser humano usa para desarrollarse, pues es tecnología. Es tecnología, y sí. Me encanta lo que planteamos anteriormente para los puritanos. Mira, el principio organizador de una vida virtuosa. De una vida virtuosa. Sí. O sea, era el principio. O sea, está primero la vida en el Señor. Uh-huh. Y eso le lleva a entender la realidad de la vida. Entonces viene ya de una mejor forma redimida, viene y termina desarrollándose, pastor. Entonces, exacto. A diferencia de la tecnología moderna, mire que solo pregunta, ¿podemos hacerlo? La tecnología puritana planteaba la cuestión moral. Lo deberíamos, lo que usted mencionaba, ¿no? Deberíamos hacerlo. Entonces, eso creo que es clave mantenerlo. Y esa es una de las partes bien importantes, hermano Carlitos, creo, en cuanto a reflexión versus técnica, ¿verdad? Tal vez hay mucha gente que sabe técnica, sabe oficios, pero no sabe
escuchen, no queremos menospreciar a nadie, ¿verdad? Ni nada, pero no sabe reflexionar. Ya, no sabe pensar sobre las cosas. De la vida. Ya, exacto. Pensar sobre lo que está haciendo. Meditar, reflexionar. ¿Ya? Para los puritanos era importante y clave, antes que la técnica, la reflexión. Claro. ¿Ya? Entonces, y la reflexión es un ejercicio mental. ¿Ya? No es un ejercicio puramente físico, ¿verdad? De hacer cosas. No, es un ejercicio de usar tu cerebro, usar tu mente, usar la información que tenés en la cabeza para pensar, reflexionar, replantear. Ahora la pregunta, ¿hacia dónde? O sea, ¿hacia dónde? ¿Qué es lo que ese primer planteamiento o el marco rector? O sea, el usar las cosas para no perder de vista nuestra imago Dei, imagen de Dios. Así es. O sea, por ejemplo, pensemos en ejemplos prácticos para nuestra gente. Por ejemplo, puede haber alguien con excelente capacitación científica. Sí. Pero qué triste, por ejemplo, que esa misma gente tenga que dañar su familia. Correcto. Que esa gente dañe a otras personas. Que esa gente dañe, pastor, a niños. ¿Qué le digo? Tantas cuestiones, ¿verdad? Usted que puede suceder. Entonces, ¿qué es lo que está planteando el puritanismo? O sea, no solamente la técnica, sino la persona. Exacto, no es solo el ser. La pregunta es clave. No es solo preguntarnos, ¿podemos hacerlo? Porque realmente se pueden hacer muchas cosas. Claro. ¿Ya? Pero además, ¿deberíamos hacerlo? ¿Ya? Exacto. ¿Será que esto no afecta, no violenta, no pisotea la imago Dei de mi prójimo? Ahí está el punto. ¿Ya? O sea, el hacer no se desconecta del ser. Uh-huh. ¿Ah? Está no está conectado. Entonces, y está planteando esto que es importante el ser. Entonces, ¿qué es lo que estamos planteando? Desde que obviamente estamos en una etapa, estamos comentando en un programa. Sí, estamos nada más reflexionando sobre Exacto, esto. pero en nuestras casas sí. Exacto. ¿Qué es lo que estamos queriendo decirle a la gente? Uh-huh. Mire, eduque Sí. el ser, forma el ser. Sí, Y allá, mándelo a que vaya a aprender tecnología. así es. Pero lo importante es aquí. Así es. Y que esa tecnología sea un medio para que le alcance. Que sea Las un cosas medio para hacerlo aprendido aquí. Exacto. Y el avance del reino de Dios, que Él procure el avance del reino de Dios a través de eso. Lo que usted decía al principio, ¿verdad? Ahora, con estas dos preguntas, primero, ¿podemos hacerlo? Que esa no es la pregunta más importante. La más importante es, ¿deberíamos hacerlo? Esa pregunta nos llevaría al mapa mental que conduce a la vocación. O sea, a descubrir qué se puede hacer y qué no se... O sea, no es qué se puede, qué se debería hacer y qué no se debería hacer. ¿Por qué, hermano Carlitos? Mire, pues hoy, por ejemplo, se habla, ¿no?, de el tema de la justicia social y todo, ¿verdad? Y todo eso encuentra su raíz en prácticas antiéticas. Ya se habla de cómo empresas explotan niños en África, por ejemplo, para extraer minerales, o mano de obra barata en Bangladesh, casi regalada para las grandes cadenas de ropa de lujo, ¿verdad usted? O en India, más que todo, creo que en Asia y África es donde se da este tipo de cosas. Y todo encuentra su punto de partida, pues en esto, en prácticas antiéticas, que no se preguntan, ¿deberíamos hacerlo? No. La pregunta que ellos hacen es la primera. ¿Podemos hacerlo? Sí, y lo vamos a hacer. No deberían. Ya, pero la ética ya no es la brújula. La ética creacional, la ética... La imago Dei. Exacto, ya no es la brújula que dirige las acciones del ser humano. O sea, si yo hago algo, no importa si me llevo de encuentro a otro. Exacto. Entonces, no va por ahí. Entonces, imagínese usted ese patrón o marco teórico, pastor, de pensamiento de la gente. Y desarrollar, es ahí donde, miren, en donde entendemos que, por ejemplo, un alto porcentaje de los científicos que descubrieron tantas cosas en la época del Renacimiento, post-revolución industrial, surgieron muchos científicos, pastor. La educación, pues, creció. Pero si usted se da cuenta, un alto porcentaje de los científicos no hicieron las cosas, y escucha este dato, no hicieron las cosas para ganar dinero. Hicieron muchas cosas para ayudar al pueblo. Vocación. Para ayudar a la gente.
Recuerdo muy bien una conferencia del profesor Gonzalo Chamorro, pastor, donde citaba una lista de científicos, los cuales, por ejemplo, ¿cuál era el objetivo del que creó los lentes? O sea, el objetivo de la radio, de las ondas radiales, por ejemplo, el teléfono. O sea, ¿cuál fue el principio? El principio fue ayudar personas. Exacto. Entonces, eso creo que necesitamos entenderlo, pastor. Las tecnologías están para eso. Con un machete, por ejemplo, usted puede limpiar un guatal para sembrar una buena milpa. Ajá. Pero usted también con un machete puede, ya usted sabe hacer qué. Exacto. Usted puede quitarle la vida a otra persona. Entonces, ¿qué es lo que está planteando este pensamiento? Preparemos el ser. Así es. Y hoy, mire, bueno, otro tema más, pero por ejemplo, hoy estamos siendo desafiados por la inteligencia artificial. Es el mismo tema. Así es. Es el mismo tema. El principio doctrinal es el mismo. Sí. El fondo es el mismo. Ajá. Entonces creo que necesitamos recuperar, pastor, esa parte. La imagen de Dios. Exacto. En Y las personas. Y es ahí donde entra, mire, el declive que ha tenido el sistema hoy en día, ¿verdad usted? En donde esa erosión espiritual, pues, se ha perdido. Y yo siempre abogo, mire, pastor, porque cuando la gente escucha la palabra espiritual, siempre, ¿qué es lo primero que la gente hace? Aquí Sí. este ya es programa, este ya es evangélico. Miren, pues, señores, quitémosle las etiquetas al asunto. Sí. Quite usted el ambiente católico, protestante, judío, lo que usted quiera, la etiqueta religiosa que exista, musulmán, testigo, mormón. Quitemos eso si usted quiere ahorita. Pastor, somos seres espirituales. Exacto. Somos seres que está intrínsecamente comprobable nuestra inmaterialidad. Así es. ¿Sí? Lo inmaterial, nuestras emociones, nuestros sentimientos, Así, la voluntad, el intelecto. el intelecto, por ejemplo, entender lo hago, no lo hago, la toma de decisiones. O sea, somos gente, pastor, que lo espiritual lo vivimos. Así es. Y quitemos el tinte, si usted quiere, aquí. Somos creación de Dios. Dice que fuimos hechos conformes a Él, A su imagen. a su imagen y semejanza. Y cuando la Biblia habla de imagen y semejanza de Dios, pues habla de eso específicamente, familia. Entonces, ¿qué es lo que significa esto? Que hay que ponerle atención a esta parte, que necesitamos desarrollar el espíritu, pastor, de las personas. Así es. Entonces, por ejemplo, ahorita, creo que le comentaba, en un proceso de estudios ahí en la universidad, pastor, mencionaba un profesor en algún momento. Yo llego con el anhelo, cuando nos centramos, por ejemplo, solamente, pastor, en la parte técnica. Y él decía, llego con el anhelo de conquistar el mundo con saberes y me encuentro un muchacho que probablemente es muy buen estudiante, es alguien con una capacidad de retención y tanto, pero llegó con un gran problema en su vida. Este cuate no está poniendo atención. Sí. O sea, no sé si me entiende. Entonces, muchas veces el sistema lineal solo apunta a esos saberes, Exacto. pero muchas veces el ser no. Sí. Más que es tecnificar. Exacto. Más técnico el asunto que reflexivo. Entonces necesitamos regresar a esa parte. Así es. Regresar a esa parte. Entonces es fundamental esta situación, pastor. Definitivamente. Bueno, hermanos, estamos conversando un poco sobre cómo los puritanos entendían la tecnología y cómo, pues, no pensaban en máquinas necesariamente. Y tal vez recuperemos un poco el concepto puritano, pastor. Los puritanos fue gente que planteó los primeros pasos para la creación de universidades. Así es. Y grupos en un alto porcentaje eran coaliciones de protestantes que fundaron universidades, pues, como las que ya mencionamos, por ejemplo Harvard, Así es. Yale. Y uno de los aportes, usted puede hacer investigación propia, usted se va a dar cuenta que uno de los grandes aportes de los puritanos es su teología bíblica del trabajo, por ejemplo, su teología bíblica de la familia, por ejemplo, y en este caso teología bíblica de la educación. Ya, entonces estamos abordando un poco eso en este episodio 223 de Diálogo de Fe y Salvación. Escolarizar no es educar, esa es la serie que estamos llevando a cabo, pero ahorita queremos dejarlos a ustedes con nuestro hermano Carlitos, que nos presenta la resistencia. Les escribo para exhortarles a contender ardientemente por la fe,
que fue entregada una vez y para siempre a los santos. Judas, versículo 3. Diálogo de Fe y Salvación presenta La Resistencia. Salud familia, bienvenidos a La Resistencia, este espacio en donde desde una perspectiva bíblica analizamos diferentes sucesos los cuales enfrenta la iglesia contemporánea. Y hoy nos vamos hasta Europa. Sí, esa Europa que tanto hemos dicho cosas no tan buenas aquí desde La Resistencia, necesitamos reconocerlo. Gobiernos los cuales están entregados totalmente a agendas sin principios, agendas sin valores. Pero sin lugar a dudas algo está pasando por ahí, entre medio de las venas de estos organismos internacionales, y pues cuando hay cosas destacables y dignas de copiar y dignas de poner en práctica entre nosotros en nuestros pueblos, pues también es digno de mención. Y hoy mencionamos la Unión Europea con iniciativas de país de Francia y España. Se está queriendo trabajar una ley la cual prohíbe a los menores de 16 años las redes sociales. Escuche usted, prohibir a los menores de 16 años las redes sociales. Y claro que no estamos de acuerdo con el 98% de las políticas de estos países hoy en día, desde distintas perspectivas, pero sí estamos de acuerdo con que la mente de nuestros niños no está en venta. La mente de nuestros niños no está para ser ultrajada ni para ser vulnerada con información que no trae absolutamente nada bueno a su ser. Que si no vamos a satanizar tampoco las redes sociales, pero está científicamente comprobado que los menores no es bueno que tengan ni pantallas y mucho menos el contacto con redes sociales. Por lo tanto, el pasado mes de julio del año anterior, la Comisión Europea presentó una directriz para las plataformas y las redes sociales sobre cómo proteger a los menores en Internet. Y en este mes de enero se dialogó en la Comisión Europea y Francia fue uno de los promotores, los cuales llegó a la conclusión y ha marcado la pauta en cuestión de acceso a menores a las redes sociales. La Asamblea Nacional aprobó recientemente un proyecto de ley que prohíbe el uso de redes sociales a los menores de 15 años. Una amplia mayoría de 130 votos a favor y 21 en contra. El proyecto de ley ahora debe ser pasado al Senado antes de convertirse en ley. Y esta discusión se ha dado en Francia y un alto porcentaje de la población, y como usted pues ya lo vio también en la Asamblea Nacional, tuvo bastante aceptación, y qué bueno por esas decisiones, esos principios. Yo creo que a los niños necesitamos devolverles su inocencia. Necesitamos devolverles a que puedan ser esas mentes lindas, preciosas, los cuales los padres son los únicos y encargados de, como hemos dicho en este programa, educar. El sistema brinda tecnología, pero quien está encargado de enseñarle una cosmovisión de vida a los niños son los padres de familia. Por lo tanto, celebramos decisiones como en Francia, lo que está pasando en Francia. Así que familia, qué bueno por los franceses, qué bueno que esta ley pueda pasar, y esperamos ver noticias prontas y que estas noticias y esto lo podamos copiar en nuestra Guatemala. ¿Por qué no? ¿Por qué no prohibir las redes sociales a los menores de 15? ¿Por qué no? Sería excelente. Así que familia, gracias por haber estado con nosotros. Recuerde usted, no nos dejemos llevar por el desánimo ni por el temor. Cristo Jesús reina hoy. Esta fue La Resistencia. Que Dios les bendiga. Les escribo para exhortarles a contender ardientemente por la fe que fue entregada una vez y para siempre a los santos. Judas, versículo 3.
Diálogo de Fe y Salvación presenta La Resistencia. Bien, hermanos, estamos de vuelta, hemos regresado de La Resistencia y queremos leer algunos comentarios de hermanos y amigos que están conectados. Douglas Osorio dice: usó la tecnología con el machete y el chuzo en la mano. Dice: Dios los bendiga, Saludos, hermanos. pastor, me llega. Tecnológico el tecnológico. asunto. No, pero también dice: cada tecnología desarrollada requiere sabiduría y quien da la sabiduría es Dios. Ahí está. Todo proviene de Él. Amén. Es precisamente lo que estábamos hablando, ¿no? Hace un momento, de usar todos los medios para que el reino de Dios avance. Sí. Y en eso entra la tecnología. También nuestro hermano Eric Sosa está ahí comentando: amén, amén. Dice: Dios le bendiga, hermano Eric. Muchas gracias por la sintonía. Hermana Gloria Calderón Flores también está viendo el video. Dice: gracias, hermana Yoita. Dios le bendiga, hermana Miriam Vargas. Bendiciones, amados hermanos. Dice: al tomar en cuenta en nuestra toma de decisiones, estamos haciendo lo mejor. Me imagino que dice: al tomar en cuenta a Dios en nuestra toma de decisiones, estamos haciendo lo mejor, actuando de la forma correcta. El problema es que muchas veces tomamos las decisiones por nuestra conveniencia o acomodo, aunque nos equivoquemos. Necesitamos volver al que nos creó y someternos a su soberana voluntad. Hacer eso de los recursos que tenemos de manera correcta para ser de bendición a otros, no dejarnos absorber por lo que está a nuestro alrededor. Dice: en lo personal la tecnología es buena, el problema es que ha sustituido a Dios, padres, familia en general. Dice: importante nuestro Dios delante de nosotros para toma de decisiones. Él no se equivoca. Amén. Bueno, tantas cosas que agregar, ¿verdad? Pero gracias saludos a todos los que saludos nos escuchan, ahí a todos los que están escuchándonos. Saludos a Orlando Misael, que también está ahí conectado. Saludos, Orlando, Dios te bendiga. Gracias por estar con nosotros en esta oportunidad. Y vamos a continuar, por ahí porque también si no... hay otros, pastor. Orellana Aldana, Plan del Morro, saludos. Así Estoy sí. viendo el programa. Saludos. Beimitan, también Beimitan. Saludos, Beiman. Gracias. También William Vidal, allá desde Minnesota, pastor, en los Estados Unidos, Norteamérica. Saludos. En Minnesota primo. está peligroso ahorita. Sí, cuidado, sí. cuidado. También Ashley Brenes, también un saludo, Ashley. Y ya usted mencionaba, hermana Gloria. También a los que nos escuchan a través de las diferentes radios, pastor. Sí, es quienes están también a través de Amigos TV y posiblemente no tengan acceso a redes sociales, o a través de Alternativa Radio, o a través de FM Vida también, o Radio Cultural Amigos. Muchas gracias de verdad, hermanos, por la sintonía. Asimismo, Norma Calderón, también pasó un saludo a hermana Norma Calderón, que está viendo el programa. Así que bien, continuamos. Vamos a pastor. terminar estos minutos que nos faltan, hermano Carlitos, hablando un poco acerca del declive de Harvard, de la metáfora, ¿no? Del declive. Primero, el programa anterior hablábamos del escudo, ¿no? Un poco del escudo de Harvard, que tenía 3 libros, que significaba la creación, la Biblia y la razón. Que por cierto está reformado ahora, ¿no? Así es, y hablábamos de que la razón era, el libro de la razón se encontraba boca abajo, ¿verdad? Y medio cerrado, dando a entender que la razón del ser humano, la sabiduría del humano es limitada, ¿ya? Bueno, pues eso ha cambiado. Ya en el escudo moderno, mire, el lema original, por Cristo y la iglesia, desapareció. Primer punto, ¿verdad? El libro que estaba boca abajo ahora está abierto. Ya la cultura actual asume que ya no hay límites para la razón humana o la ciencia. Ya, impacto, ¿cuál es el impacto de todo esto? Y realmente estamos agarrando Harvard de modelo porque es un imperio universitario, ¿verdad? Usted? Claro. Ya, pero el declive se ha permeado toda la sociedad. Todo. Ya. ¿Cuál es el impacto de todo esto? Al quitar a Cristo del centro, la búsqueda de la verdad se desmorona, ¿ya? Dejando a las naciones en un estado posmoral. Es que ese es Ya problema. no hay brújula, la brújula moral se ha perdido. ¿Por qué? Porque estamos también en una época de la posverdad, pastor, en donde no existen verdades concretas, sino el relativismo ha permeado en la sociedad de hoy.
Así es. Entonces, yo creo, estoy 100% seguro, pastor, que uno de los factores, por ejemplo, que llevó a Harvard a ese declive también fue pues la incursión del relativismo en el pensamiento humano, ¿verdad usted? Sí. Cuando comenzó a Diferentes decirse... corrientes. Exacto, o sea, perdimos de vista de que usted es un ser creado, comenzamos a debatir si fuimos creados o no. Exacto. Comenzamos a debatir si Dios nos creó o no. No, es que venimos del Le chimpancé. dimos vuelta a lo que dice el Salmo 100, no Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Entonces, ¿de dónde vienen esas corrientes hoy en día? Bueno, hace aproximadamente 200, 300 años, pastor, se levantaron pensadores también que permearon la cultura y pensamientos que alejaban al hombre de Dios. O sea, que planteaban una forma en cuanto a lo que Dios es. Y si hacemos preguntas importantes, pastor, ¿en qué momento de la historia o qué tipo de gente tiene mayor impacto en la vida, pastor? Bueno, pues un alto porcentaje de la gente vive sabiamente bajo la voluntad del Señor. Así es. O sea, los resultados son distintos. Exacto. Entonces, y vivimos en un mundo así, ¿no? Usted, producto de todo eso que usted acaba de decir, en un mundo espiritualmente erosionado. Es que ese es el problema. Fragmentado, en donde somos educados más para conseguir un empleo, más para Ser dinero. responder obedientemente a una jerarquía que para ser reflexivos, para pensar sobre las decisiones que hay que tomar. ¿Ya? Entonces la verdad es que nuestra educación de fondo, ¿verdad? Usted tiene la mayoría de motivos o de razones son materialistas, ¿verdad? O sea, ver cómo ganamos más, ver cómo alcanzamos más y no necesariamente cómo tomamos decisiones éticamente correctas, ¿va? Ya, o sea, que correspondan con entender que mi prójimo es imagen de Dios, ¿verdad? Ya, es como lo que hablábamos en la cápsula del día de Martin Luther King. Ya, o sea, como el ejercicio de rescatarnos, ¿sí? Ya, porque actualmente el mundo no tiene ni idea de eso. El mundo no tiene idea de lo que es la justicia de Dios. Correcto. Y muchas veces la justicia de Dios nosotros solo lo observamos dentro del atributo de Dios, mire pastor, en el sentido de que enjuicia a otro. Así es. Pero la justicia de Dios, en el término bíblico, rectitud y justicia siempre van juntos. Uh-huh. Tiene que ver con ayudar, Así es. sacar también el juicio. Y no, pero también habla de coherencia, pastor. Exacto. O sea, habla de coherencia, habla de que si nosotros, en algún momento escuché esto, de que nosotros muchas veces predicamos gracia, o sea, predicamos un evangelio de juicio con una nota de gracia. Listo. Y el evangelio es al revés, es un mensaje de gracia con una nota de juicio. Ahí está. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Muy distinto. Exacto, o sea, no es salvación y es por gracia, es lo que se predica. Claro que está la advertencia de un juicio venidero. Nosotros somos responsables y Dios es soberano, ¿verdad usted? Claro. ¿Ya? Pero es muchas veces lo que nos falta entender, llevar vidas coherentes nosotros como cristianos. ¿Ya? Que como usted lo decía hace un momento, ¿verdad? Que nuestro ser sea coherente con nuestro hacer. ¿Ya? O sea, que nosotros de verdad tomemos decisiones éticamente correctas, ¿verdad? Ahora, usted? una pregunta. Que respeten, que favorezcan la imagen de Dios en el prójimo. Una pregunta muy importante para todos los que nos ven, ya para ir aterrizando, pastor. ¿De dónde procede el hacer? Uh-huh. El hacer procede del ser. Sí. Y si el ser... Primero somos y luego hacemos. Y si el ser no está encarrilado en donde para lo que fue diseñado estar, pues obviamente está dañado. El hacer va a estar también corrompido. Exacto. ¿Ya? Entonces, Cristo lo que viene a hacer, hermano Carlitos, y creo que es un mensaje que es bueno reflexionar de conclusión, ¿verdad? Cristo viene a redimir el ser, ¿ya? Para que su hacer sea en él correcto, ¿verdad? exacto. Para que Viene- anduviésemos en buenas obras, dice, las cuales él preparó de antemano. y para que tengamos vida Eterna, ya. ya. Experimentar lo eterno ya. Ver el reino ya. Ya. Sí, O sea, que esa persona pueda experimentar con el hacer y la tecnología el reino. así es. Utilizar la tecnología para el avance del reino, los medios para el reino de Dios. Una maravilla. Sí, Que definitivamente. Dios nos ayude. Pastor, gracias por haber estado. Sí, creo que fue un buen... Todavía nos quedó pendiente por ahí un hablar, por cierto. Les vamos a adelantar más o menos de qué vamos a estar hablando. El próximo episodio vamos a estar hablando sobre el círculo del conocimiento.
ya sobre los conocimientos de cómo la lógica es el principio y la teología es el final, ¿ya? O sea, cómo el razonamiento debería de ayudarnos también a ser hombres preparados para conocer a Dios, ¿ya? En su palabra, por supuesto, ¿verdad? Vamos a estar hablando de este vínculo entre saber y hacer, y vamos a estar hablando también de 4 cosas bien importantes: verdad, racionalismo, fideísmo e irracionalismo. Buenísimo. Así que les invitamos. El próximo episodio va a estar bueno. Y es del próximo programa porque va a estar buenísimo acá en Diálogo de Fe y Salvación. Así que muchísimas gracias. Fue el episodio 223. 223. Gloria a Dios por eso. Si Dios nos lo permite, nos vemos el próximo programa, pero siempre no queremos irnos sin recordarles que la verdad no solamente puede ser corrompida por la mentira, sino también con el silencio. Que Dios les bendiga. Amén. Diálogo de Fe y Salvación. Temas actuales a la luz de la Biblia. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición. Hasta la próxima.